En ustedes, porque yo me gozo. Ya todo el pueblo que me esté escuchando, a lo que canto pongan atención. Describo la vida de un hombre valiente que fue un enviado, su nombre era Job. Las luchas y pruebas vinieron a él, muriendo sus hijos, su ganado también, quedando postrado, quedando postrado, mas no renegó, era mucha su fe. Su esposa le dice: ¿dónde está tu Dios? Reniega de él y muérete ya. Y Job le contesta: mi Dios me los dio. Dios me lo quitó, bendito mi Dios. ¡Aleluya! ¡Alégrense, hermanos! Después de algún tiempo mi Dios los sanó. De estar el postrado Dios lo levantó. Bendijo sus bienes y le dio más hijos. Fueron más hermosos de por la región. Su esposa le dice: ¿dónde está tu Dios? Reniega de él y muérete ya. Y Job le contesta: mi Dios me lo dio. Bendito mi Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a ponernos de pie, hermano, para recibir la palabra de Dios. Para recibir la palabra de Dios, pero antes vamos a recibir una ofrenda, hermano, para Cristo, para que la obra siga adelante, hermano. Acuérdense que todo responde al dinero, en lo espiritual también, hermano. Necesitamos el dinero para poder seguir adelante, hermano. Así que glorifique el nombre de Cristo, hermano, con sus diezmos, con sus ofrendas. Póngase de pie nuevamente, me equivoqué, hermano. El amor de Cristo. Para que saque la cartera, si no, ¿cómo la va a sacar? Gloria a Dios, hermano. Así que con una alabanza vamos a glorificar al Señor, a honrarlo con nuestros frutos, hermano, del año, de la semana. Acuérdense que Dios es bueno. Dios nos ha dado dinero, nos ha dado trabajo. Todos tenemos donde vivir, donde dormir, donde comer. Yo creo que sería un error dejar de hacerlo, hermano, porque si usted y yo leemos bien lo que dice Malaquías, cómo empieza como en el 9, ese lo saben, yo estoy seguro. Pero si seguimos leyéndolo, después dice: y en aquel tiempo entonces se va a ver la diferencia de quiénes son mi especial tesoro. Sígale leyendo, hermano, para que vea, ¿verdad? Y pues adelante, hermano, en el nombre de Jesucristo, demos lo que al Señor le corresponde. Gloria a Dios.
cielo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos, tu pueblo alzará la bandera, bandera de la paz de Dios. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. ¡Vamos! Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Bautiza, Señor, a tu pueblo con fuego del Espíritu Santo, y abre, Señor, de tu amor el corazón de los santos. Y aunque los cielos se conmuevan, ayúdanos a cantar. ¡Vamos! Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad. Y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo, santo. Levanta, Señor, los enfermos, no importa la enfermedad. Y dile, Señor, que en Jesús hay salud y bienestar. Y rompe, Señor, las cadenas que aquí tenga Satanás. ¡Vamos! Santo, 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 santo es el Señor. 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 Aleluya. Gracias a Dios. Dios les bendiga una vez más en esta tarde preciosa. Gracias a Dios por estar nuevamente reunidos aquí en este lugar para recibir de la palabra de Dios, recibir el consejo de Dios, que es lo más importante para nuestras vidas, poder recibir ese consejo de parte de Dios. Y como siempre, no estamos solamente en cuatro paredes. Realmente siento una gran responsabilidad de poder llegar con este mensaje a aquellos que siempre están al pendiente de nosotros a través de los diferentes medios de comunicación. Siempre les decimos, porque siempre les recordamos, ¿verdad?, que desde aquí estamos siempre orando por ellos y esperando que la palabra de Dios sea de bendición para cada una de esas vidas que están siempre al pendiente. Desde este lugar les decimos, Dios les bendiga. Gracias. Gracias también a todos los que hacen posible esto. Pues prácticamente, si los miraran los que nos ven siempre a través de internet, que son prácticamente niños, ¿verdad? Puros jovencitos, los que están trabajando en el área técnica. Dios les bendiga por ese trabajo tan especial que están haciendo. Y hay que orar siempre por ellos para que Dios les bendiga y que sean de bendición. Cuando Cristo Jesús los llame a un ministerio especial, que estén ya listos y preparados. Vamos a abrir entonces la Biblia, la palabra del Señor, porque está en la iglesia. No sé si sabía que está en la iglesia y debe traer la Biblia. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Y vamos a leer el versículo 1 al versículo 3. Porque quiero seguir hablando de esto que es muy importante.
qué es lo que hay dentro de nosotros. Y voy a leer versículo 1 del capítulo 2 del libro de Efesios. Y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos, escuche bien, muertos en vuestros delitos y pecados, y en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo. Escuche esto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, que ahora obra en los hijos de desobediencia. Mire usted dónde estábamos, escúchelo detenidamente. ¿Dónde nos encontrábamos nosotros? Estábamos antes viviendo conforme al príncipe, y fíjese qué título tan interesante se le da, ¿no? Al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo, óigame bien, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira también como los demás. No sé si usted puede darse cuenta de lo glorioso, del cambio tan especial que Dios hizo cuando nosotros le recibimos y cuando nosotros nos entregamos a Él. Qué gran cambio realmente sucedió en nuestras vidas. Hubo un cambio radical, un cambio precioso, un cambio que, óigame bien, es una vuelta de 180 grados, completamente. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir con esta palabra, pero antes salude a su vecino. Bienvenidos todos los que quizás por primera vez estén aquí en este lugar. Dios les bendiga. Tenemos poder. Aleluya. En el nombre de Cristo. Tenemos poder. En el nombre de no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre de Dios. Y aunque el diablo ruja, no seremos vencidos, porque tenemos poder en el nombre del Señor. El de Pomona. Pueden tomar su lugar, mis hermanos. Oren por las familias que no pudieron estar aquí. Sé que las enfermedades están siguiendo atacando duro a algunos hermanos. La familia de hermano Rodríguez. La familia de mi hermano Rodríguez que están en la clínica, oren por ellos, para que Dios le fortalezca a su esposa y a su niña. Gloria al Señor. Es interesante oír lo que la Biblia nos dice siempre, porque es una enseñanza para nosotros. Y estamos realmente descubriendo cosas profundas de parte de Dios. Algo que pudiéramos decir se convierte en la alta escuela para poder entender el servicio que le estamos dando a Dios. Y los dos más grandes enemigos del alma, del ser humano, de la creación de Dios, el hombre, es el pecado y Satanás. Sin embargo, puedo con toda objetividad decirle en esta tarde que el peor enemigo y el enemigo más grande que tenemos nosotros, dentro de nosotros, es el pecado. El pecado es aún peor que hasta el mismito Satanás. Y ese lo tenemos dentro de nosotros. No se me asuste porque vamos a aprender algo importante. Decía que estos dos grandes enemigos, el pecado y Satanás, son dos poderosos enemigos del hombre. Sin embargo, decía el peor
el peor enemigo es el pecado. Y el más grande enemigo de los hombres es el pecado y lo traemos dentro. ¿Por qué? Porque la única manera en que Satanás se puede acercar a ti, a tu vida, para hacerte daño o para lastimarnos y para tratar de destruirnos, lo va a hacer a través del pecado que mora en usted. Usted, desde que el hombre pecó contra Dios, recibimos una herencia de pecado en contra de nuestra voluntad. Todo el hombre que nace sobre la tierra nace con esa marca de pecado involuntariamente. Usted no tiene ni siquiera que esforzarse para poder entender de lo que usted está hecho, porque esa es justamente la marca que nos dejó el pecado, que nos dejó Adán cuando entró el pecado a través del hombre. Y la única manera en que el enemigo puede acercarse a ti para hacerte daño, para lastimarte, para destruirte, es a través del pecado. Si nuestra vida es una vida de santidad, donde estamos lo más posible logrando en nuestra vida ser cada vez más limpios, buscar nuestra santidad en Dios, buscar la santidad en nuestro corazón, en nuestra forma de vida, y pudiéramos decir que aprovechamos cualquier oportunidad para agradar a Dios, y buscando cada día buscar más y más, tener un acercamiento más profundo a Dios, para que esa limpieza de espíritu comience a cada día tomar forma en nuestra vida, menos oportunidad le damos a Satanás de entrar a nuestra vida. Si nosotros somos ese tipo de personas cuidadosas, que estamos buscando siempre la forma de mantenernos limpios delante de Dios y delante de los hombres. Aún cuando Satanás pueda causarnos daños mentales, el ataque podemos notar lo que es en la mente, es el cuerpo, o pudiéramos decir el campo de batalla, y si va a atacarme lo va a hacer, óigame bien, a través de los pensamientos, porque es el área donde más ataques tiene para que el hombre pueda ser destruido. Y su estrategia es atormentarnos. Usted sabe bien que es el atormentador, dice la Biblia, es el acusador de los hijos de Dios. Desde el momento en que comenzamos a odiar, a guardar rencores contra alguien, contra algo, estamos abriéndole las puertas para que entre a destruir nuestra vida, para que entre a destruir todo lo que Dios está construyendo por la palabra de Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Estamos descubriendo lo que hay dentro de nosotros, y es inevitable poder entender que hay cosas importantes que debemos de saber, cosas importantes que tenemos que entender los hijos de Dios para conocer la mejor forma de defendernos en contra de nuestro enemigo. Notamos en el pasaje que acabamos de leer que es cuando seguimos la corriente del mundo. Y la pregunta sería, ¿cuál es esa corriente del mundo? Pudiéramos decir que es la corriente del pecado, porque el mundo entero, dice Primera de Juan 5:19, todo el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el maligno. Antes que fuéramos cristianos, vemos cómo la Biblia describe una corriente que es de arriba hacia abajo. El mundo y las personas cada día están más cerca de autodestruirse. Sin embargo, Cristo viene y nos levanta, y entonces el cristiano comienza a pelear en contra de la corriente que viene de arriba hacia abajo. Y para poder levantarnos, tendremos que ir en contra de la corriente, en contra de nuestra naturaleza, en contra del pecado que reina en nuestros cuerpos mortales. Y no es fácil, por eso cada cristiano tiene que aprender que para poder dominar, para poder controlar, para poder ser un vencedor, va a tener que depender siempre de Dios en todo lo que haga para poder vencer. Por eso es tan importante
óigame bien, dejar que Cristo habite en nuestras vidas, que Cristo habite en nuestros corazones, para que Él sea el que pelee por nosotros, para que Él sea el que nos ayude a poder dominar esa corriente que viene de arriba hacia abajo, mientras que nosotros estamos queriendo irnos de abajo hacia arriba. Y es una corriente contraria con la que tendremos que enfrentarnos todos los días de nuestras vidas. Estamos peleando de abajo hacia arriba, mientras que el mundo de arriba hacia abajo. Cuando Cristo vino a levantarnos, nos hizo entender que el cristiano comienza a subir en contra de esa corriente. Para donde usted voltee, va a notar que va usted contra la corriente. Si queremos seguir a nuestros amigos que no conocen de Dios, si queremos seguir a nuestros familiares que no les interesa el servicio a Dios, si queremos ir en contra de ellos y ellos sin darse cuenta tratan de meternos dentro de esa corriente, y si no hacen lo que ellos hacen, entonces ellos comienzan a pensar que realmente no tiene sentido lo que estamos haciendo, y empiezan a darse cuenta que si no hacen lo que ellos hacen, que si no piensan como ellos piensan, que si no te diviertes en las diversiones de ellos, que si son tus diversiones distintas a las diversiones a las que los hijos de Dios nos gusta hacer, nos persiguen y nos ultrajan, porque no pensamos como ellos, porque no tenemos los mismos gustos, porque no tenemos las mismas diversiones, porque no tenemos los mismos pensamientos. Entonces empezamos a darnos cuenta que empezamos a luchar contra corriente. Yo pienso que los hijos de Dios, y especialmente los jóvenes que quieren servir a Dios en la escuela, me imagino que tienen que luchar duramente para poder sostenerse. Y nosotros en el mundo también, con nuestros amigos, con nuestros familiares, con la gente con la que constantemente estamos tratando, ellos van en contra de la corriente. ¿Cuántas veces aún los matrimonios hay la mujer que quiere servir a Dios, mientras que el hombre no quiere servir a Dios, y se le hace imposible poder luchar contra corriente? Pero va a tener que aprender a tomar decisiones sabias si usted quiere ser salvo, si usted quiere entrar al reino de los cielos, si usted quiere salvarse, si usted quiere darle servicio a Dios. Yo sé que hay matrimonios que luchan en contra de la corriente porque desean servirle a Dios, mientras que el otro no le interesa el servicio a Dios. Gloria al Señor. Ahí es donde comienza la persecución, porque el mundo quiere que tú hagas lo que ellos hacen. Ellos quieren que tú seas una persona que fuma, ellos quieren que seas una persona tomadora, que seas una persona que usa drogas. Y si eres una joven y tienes que usar la falda arriba de la rodilla, también tienes que hacerlo, porque las amigas también así lo hacen. Y vamos luchando siempre en contra de la corriente del mundo que quiere que hagamos lo que ellos hacen. Oh, aleluya. Tenemos que entender lo que fuimos llamados a vivir moralmente sanos para Dios. Y entre más moralmente sanos vivamos para Dios, más vamos a poder tener la fortaleza de Dios para ir en contra de la corriente de este mundo. Por eso yo siempre les digo a los hermanos que Dios nos puso en una tierra llena de lobos. Y tendremos que aprender a sobreponernos en contra de las cosas negativas, en contra de la corriente del mundo, en contra de todo lo que está pasando en nuestro alrededor. Tenemos que ponernos en contra de la corriente para poder avanzar, para poder subir, para poder oponernos y para poder llegar con Cristo al final de nuestra carrera en gloria con Él para siempre. Tendremos que pelear en contra de la corriente del mundo.
Todos deben de aprender esto. Por eso es que nosotros fuimos llamados a ser sanos para Dios. ¿Cuándo pecamos? Dice la Biblia que hay dos dimensiones. La dimensión de Satanás, que son las tinieblas, y la dimensión de luz, que es la luz de Jesucristo. Entonces yo estoy en esta dimensión cuando yo me convertí a Cristo. Y comienzo a distinguir el mundo en el que vivía. Comienzo a darme cuenta que cuando entré a la luz de Cristo, entré al ambiente donde se mueve Dios, porque salí de un ambiente completamente contaminado, distinto. Y cuando ya estoy en el servicio de Dios, cuando me convertí al Señor, comienzo a distinguir el mundo en el que vivía. Como que Dios te quita una venda y nos traslada al mundo de la luz de Dios. Escuche, porque esto es interesante. Ahí es donde comenzamos a recibir luz y vemos de dónde nos sacó Dios. Porque comenzamos a mirar con ojos diferentes. Y si el Hijo de Dios no tiene esta visión para poder entender, para poder visualizar el ambiente de tinieblas y el ambiente de luz en estas dos dimensiones en las que nos estamos desarrollando, si el Hijo de Dios no aprende a visualizar la diferencia, quiere decir que todavía está cegado y no ha entendido lo que es el servicio a Dios. No se ha dado cuenta. El Hijo de Dios comienza a ver el mundo con ojos diferentes. Ya lo que antes hacía le da vergüenza hacerlo. Ahora quiere vivir con pudor, quiere vivir con vergüenza. Ahora quiere agradar a Dios. Lo que antes era normal, natural, era parte de la vida diaria, ahora se ha convertido en algo distinto, en algo que me avergüenza y que no quiero seguirlo haciendo porque entré al ambiente de la luz de Dios, donde están entrando todos aquellos que han creído en Jesús. Y que están, óigame bien, dándole lo mejor de sus vidas, purificando sus vidas para Dios. Aleluya. Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué es lo que está pasando con la iglesia del Señor en este tiempo? Que no sabe hacer la diferencia entre las tinieblas y la luz de Dios. Ahorita todo se vale, ahorita todo es lo mismo, ya nadie hace la diferencia. La iglesia ha agarrado el rumbo equivocado y ya no honra a Dios con el estilo de vida que viven los hijos de Dios. Ya no somos diferentes. ¿Por qué? Porque el diablo quiere destruir la moral, quiere destruir, óigame bien, el testimonio de los hijos de Dios, quiere acabar con la iglesia de Cristo. Pero nosotros, aunque vayamos en contra de la corriente, tenemos al vencedor de nuestro lado, tenemos al poderoso con nosotros, que Él es el que hace la diferencia en nuestras vidas. Santo el nombre de Jesús. Cuando notamos esta diferencia, cuando recibimos la luz de Dios, tenemos que entender que somos diferentes y que miramos con ojos diferentes. Y ahora nuestra responsabilidad es permanecer bajo la luz. Y esto lo alimentamos con la palabra de Dios. Sí, Señor, lo alimentamos con la Biblia, con la palabra de Dios. Dice el Salmo 1, que la palabra de Dios todo el día, decía el salmista, es ella mi meditación. O sea, nos estamos entrenando en el ambiente de Dios.
Antes ni siquiera, ni por la mente nos pasaba una letra siquiera de la Biblia. Ni Dios ni siquiera pasaba por nuestra mente. Ahora, en este entrenamiento en el que hemos entrado, cuando estamos bajo la luz de Dios, comenzamos a alimentarnos con la palabra de Dios. Comenzamos a alimentarnos en la oración, en la meditación de la Biblia. Óigame bien, dice la Biblia que si nosotros lo hacemos, dice el salmista, seremos como un árbol plantado sobre muchas aguas y todo lo que hace va a ser prosperado. O sea que aunque vayas en contra de la corriente, tú vas hacia arriba y no hacia abajo. Vamos hacia arriba, vamos creciendo, vamos alimentándonos, vamos fortaleciéndonos con la palabra de Dios. Si lo haces, serás como un árbol plantado donde hay muchas aguas, arroyos de aguas, donde puedes absorber el poder de Dios, donde puedes absorber la naturaleza de Dios, donde estás alimentándote y vas a tener fruto a tu tiempo, y todo lo que tú hagas va a ser prosperado y nunca vas a andar seco. O sea, no se te van a caer las hojas ni los ojos. Vas a estar verdecito siempre. No vas a llegar a la iglesia con los hombros caídos y la cabeza agachada, sino que vienes a alimentarte de la palabra de Dios, vienes a ser bendecido de Dios, vienes a recibir fortaleza, instrucción de la Biblia para que sirvas a Dios. Óigame bien, es importante que todos entiendan esto, porque yo creo que Dios nos va a hacer muy responsables a los que predicamos la palabra de Dios si no les decimos lo que necesitan para sus vidas. Si hacemos esto, Satanás no puede atacarnos, solamente me puede tentar. Por eso se le llama el tentador. Y las tentaciones no son pecado. Pecado es caer en la tentación. Es algo muy diferente. Me va a tentar, va a querer atacarme, va a querer destruirme. Y por el hecho de que me tiente, no quiere decir que estoy pecando contra Dios. Sino que cuando el tentador llegue, usted va a tener la fuerza necesaria para resistirle, para soportarle los ataques, para oponerse en el nombre de Jesús en contra de él. Gloria al Señor. Entonces, no puedes decir, o no debes de decir, el diablo me hizo pecar, o por culpa del diablo soy lo que soy. El diablo solamente utiliza tus decisiones. Tú eres el que decides si quieres que te destruya. Escúchelo bien, escúchelo muy bien en esta tarde. Es mentira. El diablo no tiene poder en contra de los hijos de Dios. El que le da, óigame bien, el poder son las decisiones que tú tomas en tu vida. Son las que le dan el poder al diablo para destruirte. En Proverbios 28:13 dice la Biblia que lo que nos libra del pecado es cuando nosotros aprendemos a confesarlos. Usted deja que se haga nido el pecado en su vida y no lo confiesa y no le pide perdón a Dios y no hace nada por remediar las cosas, no hace nada por hacer el cambio en su vida. Entonces usted va permitiendo que el enemigo se haga nido en su vida espiritual y comience a tomar el control de su vida, de sus pensamientos y a cambiarle el rumbo de su vida. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Qué significa la palabra prosperar? Del hebreo significa avanzar. El que encubre sus pecados no va a avanzar. No va a crecer, se va a detener, se va a descarrilar, no va a ser prosperado. Y esto puede oscurecer nuestra manera de pensar.
oscurece los sentimientos, oscurece el ambiente espiritual que debemos de tener fuerte en nuestras vidas. Lee la Biblia y ya no la puede entender. Ya no tengo deseo de servir a Dios como antes. Y esto va a detenerlo, va a frenarlo, va a mantener su vida lejos de Dios, va a dejar de avanzar y entonces comienza a vivir bajo estrés, sin paz, intranquilo, sin sentirse satisfecho, sin sentir la victoria de Dios. Ya no podemos dormir, nada nos cae bien. No nos dan ganas de nada. Porque dejó de avanzar. Dejó que se hiciera nido el pecado en su vida. Comenzamos a creer que todos son una bola de hipócritas. Y que todos me quieren perseguir. Y que todos me quieren hacer daño. Y empieza a decir, yo no soy tan peor, yo no soy tan malo como aquel. Aquel sí es un hipócrita. Eso comienza a suceder cuando nosotros no confesamos los pecados de Dios. Dejamos de avanzar, dejamos de prosperar, dejamos de crecer. Y comienza a decrecer nuestra vida espiritual. Y entonces comienza a vivir una vida de estrés, de falta de ánimo, falta de deseos para servir a Dios. Llega arrastrando a los servicios a las 7:30 cuando el servicio comienza a las 7. ¿Por qué? Porque está dejando que el pecado se enseñoree de su vida. Esos son síntomas muy claros, muy seguros, le guste o no le guste. Dios mío, pero en este tiempo y todavía hablando así, ¿verdad? En 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, escuche lo que dice el apóstol Juan. En otras palabras, si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos. Le está hablando a los cristianos, óigame bien, no le está hablando al del mundo, está diciéndole a los cristianos, a los que sirven a Dios, a los que aman a Dios, a los que están dentro del servicio de Dios. Les dice Dios en esta tarde, si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo y te va a limpiar. Para que puedas avanzar, para que puedas crecer, para que puedas tener emoción cuando se hable del reino de los cielos. Que se te enchine la piel cuando se hable de las maravillas, de las promesas de Dios, cuando se te hable del cielo y cuando cantes camino al cielo y ahora hasta vas a brincar del alto de las lámparas. Pero si no se nota esa emoción, camino al cielo yo voy. No es cierto. No es cierto. No va para el cielo, va para abajo. Lo que está diciendo el apóstol en esta tarde preciosa es que si nosotros confesamos, si nos ponemos de acuerdo con Dios y le dices y le digo, Señor, hoy volví a gritarle a mi esposa. O ayer le grité a mi esposo también y le dije, ojalá te mueras, lagarto. Eso es ponerse de acuerdo con Dios. Y le dije, rata de 2 patas. Estamos poniéndonos de acuerdo con Dios. Estamos diciéndole a Dios, Señor, mira lo que hice. Perdóname. ¿Por qué? Porque Dios sabe que aprendemos a ponernos de acuerdo con Él. Si confesamos y si le decimos a Dios, y al decírselo es porque Dios quiere que estemos de acuerdo con Él, porque esto no le agrada a Dios. Si confesamos, dice Él, es fiel y justo para perdonarnos y, óigame bien, para limpiarnos. Qué gran diferencia, ¿verdad? Cuando nosotros aprendemos a ponernos de acuerdo con Dios.
Cuando se lo decimos, Él comienza a limpiarnos de toda maldad. En Romanos capítulo 14, versículo 23, dice algo muy importante. Mas el que hace diferencia, si comiere es condenado porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe, dice el apóstol, es pecado contra Dios. Satanás conoce algo muy importante de nuestra vida cristiana. Y sabe muy bien que el blanco número uno para destruir a los hijos de Dios es de destruir nuestra fe, nuestra confianza con Dios. Número uno. Él sabe perfectamente que el blanco número uno para alejarnos de Dios, para alejarnos de las bendiciones, para alejarnos del gozo de Dios es destruyendo nuestra fe. Fue lo que hizo precisamente en el capítulo 3 del libro de Génesis. Comenzó la mujer a oír a esa serpiente y lo primero que le dijo, ¿con que Dios les ha dicho? En otras palabras, buscó la manera de sembrar las dudas. Con que Dios les ha dicho, Génesis capítulo 3. Y yo me imagino que en la conversación le empezó a decir, ¿y le crees? ¿Tú crees eso? ¿Crees eso? ¿Crees a esto? Por eso es que notamos que el ataque número uno es con la intención de destruir nuestra fe y nuestra credulidad hacia Dios. Satanás atacó y atacará y seguirá atacando la palabra de Dios y sus promesas. ¿Por qué? Porque esas son la base de nuestra fe, porque la fe es, dice la Biblia, por el oír de la palabra de Dios. Y siempre va a querer a llegar a sembrar dudas en nuestros corazones. Va a querer siempre a llegar a destruir nuestra confianza con Dios. Pero ¿quién dice que eso es malo? Pero ¿quién dice que si tú diezmas Dios te va a bendecir? ¿Le crees a Dios? O si crees que si te guardas fiel hasta que te cases, ¿le crees a Dios? ¿Crees que eso te va a quitar la felicidad? ¿Sabe por qué? Porque el diablo ofrece felicidad inmediata. La felicidad que Dios ofrece es a largo plazo. ¿Por qué? Porque te ofrece felicidad inmediata para destruirte. Mientras que la felicidad que Dios nos ofrece es a largo plazo. Si tú le crees a Dios, te va a dar felicidad eterna, te va a dar felicidad duradera, felicidad real, felicidad auténtica, no felicidad temporal. Gloria al Señor. En 2 de Timoteo 4:7, el apóstol Pablo dijo algo muy importante y habló precisamente habló de la batalla de la fe. Por eso dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado mi credulidad con Dios. ¿Por qué? Porque quiere atacar nuestra credulidad hacia Dios. No quiere que le creamos a Dios. En otras palabras, lo que estaba diciendo el apóstol, que la batalla de la fe, o sea, estamos en contra de la incredulidad. Vamos en contra de la corriente. Vamos en contra de lo que estamos pasando en este mundo. Todos los días tenemos que pelear en contra de la incredulidad. Lo que Dios dice y lo que el diablo dice,
Son dos cosas distintas. Dios me dice mantente puro y limpio, y el diablo dice todo lo contrario. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nosotros entendemos por la palabra de Dios que cuando Dios prueba nuestra fe, tendremos entonces que aprender a salir aprobados. Que aunque no lo sienta, que aunque aparentemente el mundo de repente se voltea en contra de mí, yo sigo creyéndole a Dios. Hubo hombres de Dios que fueron probados de esta manera. Job fue uno de esos hombres que fue probado de esta manera, como se lo dijo Cristo también al apóstol en Lucas 22, 31 y 32. Cristo le dijo a sus apóstoles, a Pedro le dijo, el diablo, escúchalo bien, me ha pedido chance para probarte. Me ha pedido para zarandearte. Y por eso es que es tan importante madurar como hijos de Dios, de tal manera que usted aprenda que cuando pasa por pruebas, no es que Dios se olvidó de usted. Qué falta de madurez, que a la primer prueba salga corriendo. Y a la primera tentación usted diga, ay, mamá, ya se destruye, ya mátenme de una vez. ¿Por qué? Porque no maduran en el Espíritu. Aquí estamos entendiendo que Dios le dijo al apóstol, el Satanás me ha pedido para zarandearte. Pero dice en el versículo 22, yo ya me previne y he orado a Dios para que tú puedas mantenerte, óigame bien, para que tu fe no falte, para que tu credulidad, escúchelo muy bien, para que tu credulidad se mantenga fuerte. Atacó la fe del apóstol Pedro, como va a atacar tu fe. Y lo mismo pasó con Job. Dios lo probó. Y notamos claramente que la prueba que pasó Job fue impresionante. Impresionante. Llegó a decir Job, al final de la prueba dijo, aunque Dios, escúchelo muy bien, aunque Dios me mate, así dijo Job, no voy a dejar de confiar en Él. ¿Lo escuchó muy bien? Aunque Dios me mate, no voy a dejar de creer en Él. Oh, aleluya. Es impresionante lo que dijo Job. Y él entendía esto. Por eso él dijo en Job 14:2 que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Él sabía. El hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. La duda no es mala, lo malo es quedarte con ella. En primera de Tesalonicenses 3:5, quiero que leemos esa porción donde el apóstol nos asegura, primera de Tesalonicenses 3:5, que el enemigo va a hacer todo lo posible. El tentador va a hacer todo lo posible. Todo lo posible, escúchelo muy bien, para que no confíes en Dios. Pablo dijo, yo quiero saber si ustedes han aprendido esto. Y que se den cuenta que el blanco número 1 para destruir sus vidas va a ser en tu credulidad. Y en primera de Pedro 5:8,
el apóstol Pedro dice, seamos sobrios. Escuche lo que dice el apóstol Pedro. Sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo anda cual león rugente a nuestro alrededor, buscando a quien devorar. Versículo 9. ¿Cómo tenemos que resistirle al enemigo de nuestras almas? Tenemos que resistirle con la fe. Al cual resistid firmes en la fe. El príncipe de la potestad del aire gobierna en esta atmósfera. Todos los medios de comunicación, todas las frecuencias que hay son controladas por el príncipe de la potestad del aire. Usted sabe bien que aquí, donde usted está aquí, hay frecuencias, que hay receptores que las toman. Todo está en el aire. Y pudiéramos decir que cada vez están más a nuestro alcance. Por eso debemos de tener cuidado cuando entendemos esto. Hay frecuencias que hay receptores como la radio y la televisión que los captan y los agarran. Todo lo que está en el aire, ahí están las frecuencias. Si usted cambia de canal, usted va a lograr alcanzar, agarrar ese tipo de frecuencias. Cuidado, por eso le decía, porque cada día esto está más a nuestro alcance, así que cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Por eso, cada vez que usted prende su teléfono, a lo mejor le están enviando mensajes para que usted entre a esas frecuencias y usted comience a, óigame bien, a mal utilizar ese tipo de frecuencias que hay en el aire. Todo está a nuestro alcance. ¿Y qué es lo que pasa? Que debemos de tener mucho cuidado con lo que vemos y con lo que oímos. Porque todo lo que oímos y todo lo que vemos siempre lo queremos imitar. Si oímos y vemos programas de televisión donde están enseñando que tener relaciones sin casarse, pues es algo muy natural, muy normal, algo que sucede muy comúnmente en el mundo. ¿Y qué es lo que hace? Que queremos imitar lo que vemos como algo normal. Hollywood dice, es normal. Y dice la Biblia que este tipo de operación está entre los hijos de desobediencia. El capítulo 2 que leímos de Efesios. Dice que opera, que significa del griego energía, opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabía usted que esas frecuencias de las que habla la Biblia son precisamente las frecuencias que están a su alcance para destruirlo? Usted prende su teléfono y usted puede ver lo que quiera, sin restricciones. Sin restricciones. Por eso dice que opera en los hijos de desobediencia, que significa, opera energeo del griego, que significa energía. Hay una energía satánica funcionando en el mundo invisible. Por eso en esta tarde vamos a detectarla y vamos a desenmascararla. Esta energía se movió a través de hombres del pasado, como en el caso de Adolfo Hitler. Cuando los dictadores, cuando los asesinos, cuando los narcos hablan, ellos envían espíritus para controlar a las mentes y a los que los oyen. Por eso es que cuando este tipo de gente habla y la gente escucha, se convierte en un receptor. Y tienen un poder tan fuerte, una influencia tan grande, que ese tipo de gente se convierte en héroes. Hitler, ¿cómo le hizo para dominar a millones de personas? Un hombre como él. ¿Por qué? Porque cuando estos hablan, la gente escucha y la gente se convierte en un receptor
de espíritus que vagan en los aires y los captan y los agarran y los controlan. Así que cuando agarren a un hombre ya como este narco popular que acaban de agarrar, ya a la gente cuando lo ven en la televisión así dice, pero mira nomás lo que hizo el gobierno con este pobre hombre. Se convierten hasta en víctimas y en héroes. Por eso es que cuando tú permites que sus ideas entren a tu vida, te comienzan a controlar. ¿Por qué? Por los espíritus que operan en el ambiente del aire. Dice la Biblia que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades que vagan en los aires. Y si te conviertes en un receptor de esos espíritus que vagan en los aires, entonces vas a comenzar a operar como los hijos de desobediencia. Por eso le hablaba del mundo espiritual y del mundo de tinieblas. Dos tipos de mundos, dos tipos de energías que se mueven en este mundo. ¿Cómo recibimos nosotros la energía de Dios, la energía espiritual necesaria para vencer? Cuando estamos atentos a la palabra de Dios, cuando le creemos a Dios, cuando nos embebemos de la palabra, cuando le creemos a ella y cuando comenzamos a practicarla, entonces nos comenzamos a energizar del poder del Espíritu Santo y entonces comenzamos a descubrir ese mundo de tinieblas que existe. Mientras usted no entre al ambiente espiritual que tiene la palabra de Dios, usted no va a distinguir esa energía espiritual contraria. No la va a distinguir. Va a estar ciego. No va a hacer la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. No va a notar ninguna diferencia. Gloria al Señor. Si usted escucha a esas personas, las ideas comienzan a entrar en tu vida. Comienzan a tomar el control de tus pensamientos. Por eso, jóvenes, cuando vayan a la universidad, van a tener que tener mucho cuidado, porque les van a hacer creer que no hay Dios. Y hay jóvenes que han sido engañados. ¿Por qué? Porque nunca distinguieron el ambiente espiritual de Dios y el ambiente que se mueve en el ambiente de las tinieblas. Desde el momento en que pisamos los terrenos de Satanás, nos abrimos a que nos robe las capacidades para poder pensar y poder distinguir entre lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Cuidado, es un mundo difícil, es un mundo de tinieblas que se mueve y es real. Es real. Dice la Biblia que anda como un león rugiente en nuestro derredor, buscando a quién destruir, a quién devorar, a quién comerse. Pero tenemos que aprender a resistirlo en la fe de la palabra de Dios. Así que el pecado que hay en nosotros es hasta más poderoso que el mismo Satanás. Y si no nos cuidamos, esa energía negativa que hay en nosotros se convierte en un receptor para desobedecer a Dios. No crea la Biblia, pero a los chismes los agarra, pero requete bien. Es un receptor de lo contrario, de lo que desagrada a Dios. Vamos a echarnos un cafecito, sentarnos y ¿de qué vamos a hablar? ¿De la Biblia? No, mejor vamos a hablar de fulano, vamos a sacarles corte a los hermanos. ¿Por qué? Porque es más atractivo eso. Pero en esta tarde yo sé que usted está aprendiendo y está entendiendo perfectamente que es un mundo real que se mueve en nuestro alrededor. Desde el día en que nos entregamos a Cristo comenzó el litigio por el dominio de nuestra mente.
Si no es Dios el que controla nuestra mente, va a ser el diablo. Por eso dice la Biblia que tenemos que, óigame bien, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, Efesios 4. Y vestir el nuevo hombre, Efesios 4, 22 al 24, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. Esto es lo que Dios quiere de nosotros. Esto es lo que Dios quiere del hombre. Y esto es lo más difícil de lograr en nuestra vida. Pero con Cristo sí podemos. Podemos decirlo en esta tarde: Señor, con tu ayuda, sí puedo, Señor. Sí lo puedo, sí lo puedo, sí lo puedo. Con tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús, con tu ayuda yo lo puedo. Voy a vestir ese nuevo hombre que es criado conforme a Dios, en justicia y en santidad de verdad. Sí, Señor, sí podemos. Por eso dice la Biblia: si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo, absolutamente todo es hecho nuevo. Así que si estamos en Jesús, somos nuevas criaturas, somos nueva especie, somos la gente que ama a Dios. Pónganse de pie en esta tarde preciosa. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su palabra, que es lo más importante que tenemos. Ahí donde estamos, puestos de pie, quiero decirle, si usted no ha entregado su vida a Jesús, ¿por qué no lo hace en esta noche? Y comience a vivir esa nueva etapa de su vida. Comience a ser entrenado en el ambiente espiritual que tiene la palabra de Dios cuando le creemos a ella. En el nuevo nacimiento usted comienza a ver todo diferente. Comienza a ver la vida que vivía y le da pena, le da vergüenza solo pensar lo que hacía. ¿Por qué? Porque no sabía. Y cuando llegó Cristo a nuestras vidas, Él abrió nuestros ojos y nos hizo ver que estábamos en un ambiente contrario a Dios. Yo no sé en usted, pero cuando eso pasó en mi vida dije: Dios mío, muchas gracias por haberme rescatado de los vicios, del pecado, por haberme rescatado de ese estilo de vida que vivía. Señor, te doy gracias, gracias, gracias por haber rescatado mi vida, por haberla sacado del pecado, sacado de la condenación mi vida, para poder ahora tener una visión diferente, una mente distinta, un ambiente de Dios en mi vida. Dios puede hacer eso en su vida. ¿No le gustaría entregarle su vida a Cristo en esta noche? En esta tarde preciosa, que usted pueda decirle: Señor, te quiero entregar mi vida, quiero entregarte mi corazón. Ayúdame a crear ese ambiente espiritual donde tú, Señor, te mueves, donde tú moras, donde tú trabajas. Aleluya. Gracias, Jesús. Pásale aquí, Señor. Mire, aquí hay alguien que quiere entregarle su vida a Cristo.